Gracias, Señor. Bendita fue esa cruz, Señor. Bendito eres tú por siempre. Señor, y en esta mañana, aunque ya oramos, Señor, iglesia, te invito nuevamente, estate de pie. Vamos a honrar a nuestro Dios nuevamente en oración. Te decimos en esta mañana, y me pongo de acuerdo con la congregación en esta mañana para decirte: Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Padre de infinitas misericordias, escóndeme a mí detrás de la cruz del Calvario, y que seas tú, Señor, tu palabra para esta comunidad, para esta iglesia y para cualquier persona que nos escucha a través de las redes. Que sea tu palabra pura, directa, motivadora, ungida y de alcance para aquel que necesita esperanza de una vida transformada por los méritos de la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido un hermoso tiempo que nosotros llamamos Semana Santa, donde compartimos el padecimiento y dolor que pasó Cristo en la cruz. La razón de Jesús siempre fue alcanzar al perdido, y lo hizo por amor. Todavía hoy sigue disponible esa misma oportunidad, y hoy volvemos a recordar la cruz. Te invito a que busques en la Biblia la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, y vamos a estar compartiendo los versículos del 39 al 43. Dice la palabra de Dios, y la leemos con respeto y reverencia, y por eso le pedimos: iglesia, estate de pie en esta mañana. Vamos a rendir reverencia a aquel que nos amó. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden sentarse. Es irónico que tradicionalmente se llama a este ladrón en la cruz el ladrón bueno. No hay ningún ladrón bueno. Es más, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y lo llamamos el ladrón bueno. Pienso en esta estampa bíblica y yo me identifico con este ladrón. Yo andaba perdido por el mundo haciendo el mal, no haciendo el bien. Y es importante
en esta mañana entender definiciones claras y en forma correcta. ¿Qué significa una palabra? ¿Cuál es su significado opuesto? Eso nos permite tener balance al definir un concepto. Y en la palabra no solo se definen conceptos, se definen valores de vida que nos ayudan a caminar efectivamente en el Evangelio. Si no hacía el bien, por definición, hacía el mal. Hace poco participé en una obra llamada La Pasión, en el Domingo de Resurrección. Y de camino a ese ensayo, escuché una voz única, reconocible, pero una voz que yo nunca olvidaré. Y era que Gille Ávila estaba predicando en la radio. Yo iba al ensayo, puse la radio y Gille Ávila estaba predicando. ¿Qué estilo? Gille Ávila tenía un estilo muy puntual, muy directo, muy al grano. Compartió con mucha claridad unas definiciones. Pero mientras yo lo escuchaba, me acordé de un tiempo en mi vida. En cuestión de segundos corrió por mi mente toda la historia que hoy comparto con ustedes. Yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años. Por lo tanto, en ese momento, Él me liberó de todo pecado, de toda maldad y de toda inmundicia. Yo estaba vivificado por el poder de la gracia redentora de Cristo. Más adelante, unos años después, por voluntad propia, decisión personal, me aparté de los caminos santos. Hice nuevas amistades, algunas de ellas santeras, espiritistas y personas que caminaban en lo oculto. Y eso me llevó a participar de muchos rituales, donde me impresioné con muchas cosas que sucedían allí. Yo conocí de lejos cosas bien profundas del reino de la maldad. Aprendí cómo se adoran los espíritus del mal. Aprendí cómo se adora al diablo. Vamos a estar claros. Definiciones claras. En un momento me tuve que apartar de ese ambiente. ¿Por qué? Porque fui confrontado y me dijeron, no es de lejos, es aquí adentro. Tienes que hacer un pacto, tienes que moverte al nuevo nivel. Y yo dije, ups, hacia allá yo no voy. Cuando tuve que hacer un pacto directo con el enemigo, me eché para atrás, me asusté y me eché para atrás. Seguí mi camino en la vida. En mi adultez temprana, el vacío en mi corazón siguió siendo cada vez más profundo. La palabra de Dios no miente. Mateo 12 relata del versículo 43 en adelante. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y así, cercano a los 30 años, terminé participando en un ritual santero, donde yo hice un pacto con Satanás. Ellos lo llaman estar encadenado a la tierra. Yo reconozco que es un pacto con el enemigo de las almas. Con derramamiento de sangre bañaron unas prendas personales mías y me pusieron una cadena de oro en el tobillo izquierdo. Y me dijeron, estás atado a la tierra y nunca te podrás quitar esta cadena de tu tobillo, o en 24 horas estarás muerto. Y así yo andé por la vida varios años,
atado en un pacto satánico. Imagino que en este momento ya te estás preguntando, ¿por qué yo me acordé todo esto cuando iba camino a Gille Ávila? O sea, cuando iba camino al ensayo, escuché a Gille Ávila predicando, ¿verdad? Ya cuando yo estuve en los 30 y algo adulto, ¿verdad? Estaba deprimido porque yo sentía que Dios me estaba llamando con cuerdas de amor, pero yo había hecho un pacto con Satanás. Yo no puedo romper, los pactos no se rompen. Y yo dije, Dios, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Porque los pactos son serios y son reales. Yo en la soledad de mi habitación, durante muchas noches, comencé a escuchar la radio. Durante varios días una campaña de Gille Ávila. Y un viernes le dije, Señor, llevo varios días escuchando esta campaña. Siento en mi corazón que me llamas con cuerdas de amor, pero ni siquiera sé dónde es esta campaña. Y de momento escucho que Gille dice, porque estamos aquí en esta campaña en Yabucoa. Y dije, Yabucoa, ¿dónde queda ese pueblo? De hecho, esto ocurrió y yo estaba guiando. O sea, en ese momento yo estaba guiando. Cuando escucho que Yabucoa, yo me estaciono el carro, abro un mapa. No había Google Maps ni Waze en aquella época, vamos a estar claros. Abro un mapa, busco Yabucoa, ¡ajayo, qué lejos! Y lo dejé ahí. Al otro día tuve que ir a trabajar. En el trabajo, a las 12, me voy a ir. Y yo, Señor, sabes que quiero ir a la campaña, pero queda lejos. Y en mi corazón escuché una frase que decía, llama a Alberto. Y yo, llama a Alberto. Alberto, dime Roberto, qué bueno saludarte. Es que mira, yo te amo porque yo quisiera ir a la campaña de Gille. Y lo que yo escucho es casi un grito que dice, aleluya, gracias Dios. Estaba orando ahora mismo, diciéndole al Señor que quiero ir a la campaña y no quiero ir solo. Y tú me llamas, Roberto, te paso a recoger a tu casa. O sea que no solamente me dirigió, ¿con quién? Sino me envió un Uber amigo y gratis. Y así llegué a la campaña. Mi amigo Alberto no sabía absolutamente nada de lo que yo había hecho. No sabía del pacto, no sabía nada. No conocía mi historia. En la campaña voy al baño, me quito la cadena y rompo a orar. La pongo en mi bolsillo y oro y digo, Señor, estoy confiado, pero Señor, estoy asustado. Me dijeron que puedo morir en 24 horas, pero sabía que el único que podía romper el pacto se llama Jesucristo. Llega el momento del llamado. Yo paso rápido, estoy loco por romper aquello. Me coloco frente a unas sogas que limitan el acceso a Gille Ávila. Y cuando Gille, que está haciendo el llamado, comienza a orar, yo tomo la cadena que está en mi bolsillo y de una manera imperceptible, no se veía, sencillamente la puse con mi puño cerrado al lado y la dejé caer. Ahí dije, Señor, rompe esto y libérame en el nombre de Jesús. De momento me tocan en el hombro. Dicen, varón, si usted tiene algo que entregarle al Señor, algo que yo sencillamente dejé resbalar de mi mano. Si usted tiene algo que entregar al Señor, pase al altar donde está Gille Ávila y póngalo a sus pies. Y me levantó la soga. Y al levantar la soga, yo comienzo a caminar. Camino a la tarima que se había convertido en el altar de Dios en esa noche.
Gille Ávila me mira porque los accesos están limitados. Él se me queda mirando mientras él sigue haciendo el llamado al arrepentimiento. Yo me acerco, pongo mi cadenita de oro en el altar y me retiro. Claro, la pongo y digo, Señor, en el nombre de Jesús, libértame. Estaba confiado, pero bien asustado. Señor, libértame. Y me retiro. Y de momento oigo la voz de Gille Ávila que dice, varón, detente, espera. Yo no sé qué es eso que tú has puesto en el altar. No tengo idea. Pero en el nombre de Jesús yo rompo todo lo que esté ahí. Y te declaro libre en el nombre del Señor. Por los méritos de la sangre de Cristo, aleluya. Y yo me quedé en una pieza con un gozo extraordinario porque Dios me había libertado de un pacto directo que yo había hecho con Satanás. Y ese día yo fui libre. Yo fui libre porque Dios hizo total provisión para libertarme. Y comparto esa total liberación, esa total libertad que Dios puede otorgar, se la puede otorgar a cualquiera que esté en esos caminos. Cualquiera que practique santería, espiritismo, cosas ocultas, Dios te puede libertar y te puede libertar hoy. Y si tú estás escuchando este mensaje a través de las redes, pídele a Dios que tenga misericordia de tu vida y Él se va a encargar de hacerlo. Este relato pasó en cuestión de unos segundos, porque yo estoy camino a un ensayo de la obra La Pasión y estoy escuchando a Gille Ávila haciendo una prédica. Pero en cuestión de segundos todo este relato pasa por mi mente. Pero me sorprende, escuchando a Gille Ávila en la radio, me sorprendió que él empezó a compartir con mucha claridad unas definiciones. Y dice, el pecado por definición es no obedecer a Dios. Continúa Gille diciendo, óiganme bien claro que lo que voy a decir le va a resultar duro, pero es la verdad. Si el pecado es no obedecer a Dios, entonces el pecado es obedecer al diablo. Santo Dios, alabado sea el Altísimo, en el estilo que él usaba, ¿verdad? Cuidado, hermanos, exhorta, de estar seguros a quién usted obedece. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos al diablo? ¿Es lo uno o lo otro? No hay puntos medios. Continuó Gille predicando y dice, Primera de Pedro 5:8 establece, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y puede devorar a cualquiera. Qué interesante lo que sigue diciendo Gille, que dice, él no se preocupa de los inconversos, no tiene por qué atacarlos. Él se ocupa de constantemente atacar para devorar a los cristianos. Por lo tanto, vela cualquier posible momento de tentación para que tú cometas pecado. Y si te mantienes firme, buscando no apartar de ti la unción del Espíritu Santo, tendrás un gran beneficio. Ese león rugiente, el diablo, tendrá las uñas amoladas y por más zarpazos que te dé, no te podrá lastimar. Y cuando te tire a morder, podrás solo magullarte porque se habrá convertido en un león mellado. Porque esa es la protección del Espíritu Santo para los cristianos que se mantienen íntegros en cumplir la palabra de Dios. Pero cuídense en aquellos que continúan pecando. El pecado es una influencia directa del diablo y hay demonios llamados impiedad.
soberbia, avaricia, mentira, jactancia, adulterio, fornicación, entre muchos más. Gille vuelve y define: no hay pecado grande ni pequeño, todos son pecado, y cada pecado tiene un demonio que lo influencia. Y el cristiano tiene que estar apercibido de no cometer ninguna de estas barbaridades donde no obedece a Dios, sino al diablo. Qué gran enseñanza nos dejó Gille Ávila. Predicó un evangelio claro, puro y no adulterado. Y vuelvo y te invito a volver a los pies de la cruz. Y veo al ladrón allí en agonía pagando el precio de su maldad. Consciente que ya no había nada adicional, que su tiempo en la tierra estaba completado. Hasta ese momento nadie, ni nada, absolutamente nada ni nadie podía cambiar su destino. Pero algo especial pasó con este hombre, colgado en un madero junto a otro ladrón y Cristo. Le dijo al otro malvado: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Primero, al decir ni aún tú temes a Dios, hace un reconocimiento de la divinidad de Cristo. Segundo aspecto importante, le dice: estamos en la misma condenación. O sea, que Cristo en ese momento estaba en la misma condición de ellos, pagando pecado. Ellos, pecadores por sus actos, pero Jesús se hizo pecado para redimirnos a cada uno de nosotros y miles más y millones más de pecado de nuestra condición. Un Cordero Santo, puro, sin mancha, inmaculado, se hizo pecado por ti y por mí, por amor. Continúa diciendo el ladrón en la cruz: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Los hechos de Jesús eran conocidos por todo Israel. Ya había pasado su tiempo, su año de popularidad. Había hecho milagros, había hecho prodigios, mensajes de restauración, mensajes de esperanza de la llegada del reino de los cielos. El ladrón acepta, reconoce ser pecador, haber hecho lo incorrecto y merecerse la retribución de sus actos. Siempre, escucha mi iglesia, siempre vas a cosechar lo que siembres. No puedes cosechar bienestar si siembras corrupción, maldad o engaño. Vas a recibir el pago de tu mal. Y eso lo dice la palabra de Dios. Isaías 47:3 dice: será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Este hombre se perdió muchas cosas. Se perdió muchas oportunidades que tú y yo tenemos y tuvimos, ¿verdad? No tuvo un llamado directo a salvación. Nadie le preguntó: ¿tú quieres ser salvo? No fue bautizado. No se hizo miembro de ninguna iglesia. No tuvo que vivir la vida cristiana. No tuvo que ser ejemplo de vida consagrada a nadie. Pero entendió quién estaba a su lado, quién estaba en la otra cruz. Jesús, el Salvador del mundo. No tuvo que llegar a este presente siglo para ver toda la historia de la iglesia y poder sufrir como sufrimos algunos de nosotros al mirar los hechos del pasado. No vio la Santa Inquisición, donde los verdaderos cristianos eran nuevamente quemados en hoguera,
sencillamente porque entendieron que había una obra del Espíritu Santo en el creyente e hicieron frente a los sistemas religiosos. Estoy deseoso cuando llegue al cielo de poder sentarme a hablar un rato con Juana de Arco, porque ella está en ese grupo. Nos perdimos, él se perdió a un Martín Lutero poniendo las 95 tesis en la puerta de una iglesia. Él se perdió, y no me quiero ni imaginar sus pensamientos, ¿verdad? Pero se perdió los debates entre las tesis de Arminio y Calvinos, con puntos contrarios uno al otro, pero todos basados en la palabra de Dios. Se perdió leer las cartas de Pablo, donde le decía a los convertidos cómo verdaderamente se vive la vida cristiana. Se perdió de él el Apocalipsis y los mensajes a los 7 tipos de iglesia. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero aún así, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hace un llamado especial, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y asimismo le sigue hablando a las demás iglesias: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y a todas les dice: qué buenas tus obras, pero arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. ¿Y cuál es el llamado hoy para nosotros en el 2023? El llamado es a recordar de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde has caído. Arrepiéntete y hazlo de corazón, porque la palabra tiene promesas. Y dice: y si no, pronto vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esa es una invitación de Dios. Es en el arrepentimiento que la gracia de Dios prospera. ¿Quieres un avivamiento en tu vida y en la iglesia? Arrepiéntete de lo que haces mal. Arrepiéntete de tu maldad. Del Facebook de algún hermano de la iglesia saco esta frase: de nada sirve el conocimiento si no cambia el comportamiento. Todos sin excepción tenemos áreas que necesitamos entregar a Dios. Y como explicaba Gille Ávila, no te permitas repetir los actos de maldad que le corresponden a Satanás. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepintámonos, y me incluyo, de todo mal. Volvamos a Cristo, volvamos a las raíces del evangelio, volvamos a lo que en el Apocalipsis nos dice: has dejado el primer amor. Tenemos que volver a ese primer amor que tuvimos cuando conocimos a Cristo, donde no importa lo que Dios nos pidiera, lo hacíamos,
donde frenábamos cualquier cosa que fuéramos a hacer mal y decíamos, no, Señor, porque es que es pecado. Tenemos que volver a ser el pueblo que Dios nos ha llamado a ser. Imita al ladrón en la cruz. Es que yo puedo ver la escena donde casi muriendo, con la simpleza más grande del mundo y con la última oportunidad de esperanza, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez como cantamos hoy, tal vez no estuvimos allí, pero como cantamos hoy, en la cruz se encontró con esa mirada de amor. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Con esa mirada de amor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este ladrón tuvo un cambio en su condición de vida en ese momento. Cambió de pecador a perdonado. No le quitaron las consecuencias de sus actos. Murió en la cruz. Pero recibió la garantía de la vida eterna, sin hacer siquiera una sola obra de bondad. No hizo obra alguna, nada. Solo creyó y entregó su corazón. Y es aquí con claridad absoluta que podemos ver cumplirse lo que Pablo dijo en Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El Viernes Santo, el predicador José Nieves Cristi dijo en su prédica de Juan 18 que Jesús vino a presentar la verdad. La verdad es lo opuesto a la falsedad. Y él dice, la verdad es lo opuesto a la falsedad. La falsedad es creer lo que no es cierto. Por lo tanto, la falsedad es una mentira porque no es la verdad. Por definición, decir lo que no es cierto es mentir. La verdad no es subjetiva, no está sujeta a una opinión privada. Y nos propuso el predicador el Viernes Santo a no caer en la trampa del posmodernismo, donde la verdad es relativa a cada opinión privada, a cada opinión individual. Y nos dijo, es importante entender que la verdad tuya no cambia la realidad. Puedes confiar en tu opinión de la verdad o puedes confiar en lo que Dios dice en su palabra. La verdad debe tener un lugar central en tu vida, tu comportamiento y tu testimonio. Y nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿qué es la verdad? Hoy yo me atrevo a ampliar lo que él compartió en su prédica. Y te digo, el consejo de Dios en la Biblia es la verdad. Todo, completo, sin sacar absolutamente nada, sin sacar lo que no nos gusta, sin acomodar la verdad a nuestra propia opinión. Dios no miente y la palabra establece en Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El domingo de resurrección, el pasado domingo, el predicador Joseph Ventura habló de la fidelidad y de la infidelidad. Citó el libro de Romanos capítulo 1. Compartió en Romanos 1 al 25 lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. También el predicador el domingo pasado expuso una lista de las concupiscencias de los corazones que encontramos en ese mismo capítulo de Romanos. Y sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y dijo el predicador el domingo, hermanos, qué increíble. Y también expuso el pasaje de Juan 10:10 que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese ladrón es el diablo y solo viene a hacer daño. He visto, yo Roberto Delgado, he visto los dos lados de la verdad de la vida espiritual. Encadenado a la tierra con un pacto satánico. Y ya yo conocía la verdad. Solo me esperaba la muerte eterna. Libertado a una vida plena con un pacto con el único y soberano Dios. Ahora me espera la vida eterna. Es por esto que tengo la capacidad para identificar claramente cuando el diablo se levanta y hace guerra. Hermano, le conozco. Pablo nos exhorta en Efesios 6, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuidémonos siempre, hermanos, el diablo es el acusador. No permitamos que influencie nuestra manera de pensar y ver la vida. No le hagamos un part-time. Seamos full-time en evidencia de la restauración que provee la misericordia y la gracia de Dios. A eso te está llamando Dios. Y como definición, recordemos Efesios 6:12, que dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero seguir a Jesús no es fácil. Lo dijo Carmelo en la clase bíblica hoy. Requiere entrega absoluta. Y más, porque constantemente somos tentados por el enemigo para pecar. Cuando actúas dejándote influir por las concupiscencias de tu corazón, actúas en la carne, no actúas en el espíritu. Hermanos, con la tentación no se dialoga. Cada una de nuestras acciones debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Te invito, cuando tomes cualquier decisión, detente. Primero ve delante de Dios y pregúntale, Padre amado, Dios bueno y de grande misericordia, ¿qué tú quieres, Espíritu Santo, que yo haga en esta situación? Y déjate llevar por Él, no
por tu propia opinión. Salmos 34, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En el tiempo presente, seguir a Jesús no es fácil. Requiere entrega absoluta. La entrega absoluta que tuvo el ladrón en la cruz. Es ese tipo de entrega que nosotros debemos tener. ¿Y por qué digo entrega absoluta? Porque Jesús le prometió al ladrón en la cruz, estarás conmigo hoy en el paraíso. De este hombre, yo sí estoy seguro que salvo, porque Jesús lo declaró. El pastor Terry Smith, vicepresidente de las Iglesias Alianza, publicó este viernes una reflexión donde incluye las palabras del sabio por excelencia, Salomón. Y en Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es palabra de Dios. Hoy te invito, si el pecado o la concupiscencia de la carne te han hecho caer, si has cedido lugar a los comportamientos que agradan a nuestro enemigo, por lo tanto no agradan a Dios, te recuerdo que la razón de Jesús siempre fue alcanzar al perdido. Y esto incluye al inconverso. Esto incluye al hijo pródigo que se fue de la cobertura de su casa a deambular por el mundo. Esto incluye a los que solamente tienen que limpiarse el polvo de sus pies porque se le ensuciaron los pies en el camino. Y esto incluye a los que han hecho un pacto también con el diablo. Yo soy testigo del poder de Cristo para romper los pactos satánicos y liberarnos. Todos podemos rendir nuestro corazón a la cruz del Calvario, a los pies de Cristo. Pedir perdón no es sencillo, pero requiere, primero, reconocer que he hecho mal, reconocer mi pecado donde no he obedecido a Dios y luego arrepentirme. Te invito, iglesia, te invito. Como dice Juan en el Apocalipsis a las iglesias, arrepiéntete. Arrepiéntete si utilizas estrategias mundanas en la iglesia. Sun Tzu, general chino, empleaba estrategias que fueron recogidas en el libro El arte de la guerra, que es descrito como el tratado militar más grande del mundo. Algunas de esas estrategias de Sun Tzu, el general por excelencia, dice, toda guerra se basa en el engaño. Cuando se es capaz de atacar, hay que parecer que no. Si sus fuerzas están unidas, hay que separarlos. Hay que atacarlos cuando no estén preparados, donde menos se lo esperen. Cuando estamos trabajando en la obra de Dios, la estrategia del mundo no la podemos aplicar en la iglesia, porque es contraria a la voluntad de Dios. Aquí aplicamos buscar la voluntad de Dios para la iglesia y para cada individuo que compone el cuerpo de Cristo. Cristo viene por la iglesia pronto. Y yo te invito en esta mañana, vivamos con las definiciones claras. Remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Si el pecado es no obedecer a Dios, entonces el pecado es obedecer al diablo. La verdad es lo opuesto a la mentira. Si haces mal, no estás haciendo el bien.
¿Confías en tu opinión o confías en lo que dice Dios en su palabra? ¿Eres fiel o infiel? ¿Eres justo o injusto? La paz es lo opuesto a la contienda. Una iglesia dividida está en el corazón del diablo. Una iglesia unida está en el corazón y la voluntad de Dios. En la palabra de Dios no hay puntos medios. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio, punto medio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es coco o es piña? No hay piña colada. Las definiciones son claras. El regreso de Cristo está demasiado cercano para que la iglesia esté dividida. Revístete de la armadura de Dios para que puedas vencer las acechanzas y artimañas del diablo. Dios sigue buscando a Juanes. Dios sigue buscando gente como el Juan el Bautista, que no solo con palabras predicaron: arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado, sino con su vida íntegra fueron ejemplo a muchos de la gracia de Dios, predicando el arrepentimiento, como hago yo hoy en esta mañana. Proclamemos juntos al mundo: arrepiéntanse en que el reino de los cielos se ha acercado, y hagámoslo con la misma convicción que tuvo el ladrón en la cruz cuando reconoció: Jesucristo es el Señor. Iglesia, les amo. Dios les bendiga. Te invito a estar de pie para orar. Te invito a estar de pie para orar. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra nunca va a regresar vacía. Te pido por los méritos de la sangre de Jesús que hoy traigas libertad a cualquiera que esté atado con un pacto satánico. Que hoy traigas libertad a cualquiera que utiliza estrategias mundanas dentro de la iglesia. Que tú nos lleves a cada uno a ser testigos efectivos del milagro ocurrido en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser el ejemplo que necesita ver el mundo. Una iglesia llena de amor, virtudes y unción del Espíritu Santo. Una iglesia vivificada. Mira a Dios cada uno de nuestros corazones y trae convicción de pecado a nuestra vida, y que podamos arrepentirnos de todo mal. Provee esperanza viva a cada familia que sufre por ver sus hijos descarriados en el espiritismo, santería y toda religión contraria al Evangelio. Señor, ya sean sus hijos, ya sean su esposo, ya sea su esposa, ya sea cualquier tipo de familiar, hay esperanza, porque si tú me libertaste a mí de las garras del diablo, puedes libertar a cualquiera, Señor. No soy mejor que nadie. Tu poder actúa eficazmente. Demuéstrale a esta familia que hay esperanza y que sus hijos van a poder ser libertados. Y a tu iglesia amada, Señor, revístela de tu armadura para que pueda continuar la buena batalla de la fe y pelear contra las acechanzas del diablo. Ayúdanos a todos a ser rescatadores de almas perdidas, a no solo proclamar la verdad, sino vivirla de tal manera que nuestros hechos constantemente muestren frutos dignos de arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido, bendice a tu iglesia. Amén.